Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la gran final entre España y Croacia de la UEFA Nations League. Los dirigidos por Luis de la Fuente se terminaron coronando con el título y volvieron a consagrarse campeones tras 11 años. La última vez había sido la Eurocopa 2012. Por el lado del conjunto croata, lamentablemente esta generación no pudo terminar con un título, pero aún así han tenido resultados verdaderamente espectaculares en el último tiempo. En lo que fue el partido hay que decir que fue parejo, ninguna de las dos selecciones pudo convertir en los 120 minutos y por eso terminaron yéndose a los penales, donde Unai Simón con dos disparos atajados terminó convirtiéndose en el gran héroe después de que Dani Carvajal obviamente convirtiera el tanto decisivo. España terminó jugando una final con bastante solvencia, más allá de que Croacia, claro está, también tuvo sus oportunidades. Fue un encuentro muy pero muy parejo, cualquiera de los dos podía llegar a llevarse el título, pero finalmente fue España quien se consagra por primera vez campeón de la UEFA Nations League en toda su historia. ¡Empecemos! Repaso rápido las formaciones de ambos equipos. Croacia salió a la cancha con Livakovic en el arco, con una línea de 4 defensores conformada por Juranovic, Erlic, Sútalo y Perisic, quien sorprendentemente jugó como lateral por el costado izquierdo. En la mitad de la cancha, Marcelo Brozovic fue el mediocampista más centralizado. A sus costados jugaron Mateo Kovacic y el capitán del equipo, Luka Modric, y arriba se desenvolvieron Mario Parasic, Andres Kramaric y Luka Ivanusek, mientras que por el lado de España, Unai Simón fue el arquero, los 4 defensores, Jesús Navas, Robin Lenormand, Aymeric Laporte y el capitán Jordi Alba. En la mitad de la cancha como mediocampistas centrales jugaron Rodri y Fabián Ruiz. Un poco más adelantados se movieron Marco Asensio, Gavi y Jeremy Pino, y Álvaro Morata fue el centro delantero. En general, en lo que respecta a las acciones más peligrosas del partido, se puede decir que España tuvo un par de situaciones un tanto más claras, pero aún así Croacia no se quedó atrás. Si vamos a los números generales, en total de intentos, España supera a Croacia 21 contra 12, pero en lo que respecta a tiros efectivos al arco, el conjunto de Zlatko Dalic tuvo 5, mientras que los de la Fuente tuvieron tan solo 2. Por eso mismo, a mi entender, ambos se quedaron cortos en lo que respecta a acciones ofensivas. Los dos equipos estuvieron muy sólidos y solventes defensivamente, lo que provocó que en los 120 minutos no hubiera tantos para ninguna de las dos selecciones. A la hora de los penales, España se mostró un poco mejor. Arrancó ejecutando el equipo dirigido por De la Fuente. Marcaron consecutivamente José Lu, Rodri, Miguel Merino y Marco Asensio en los primeros 4 penales. Por el lado de Croacia, en esa misma cantidad de disparos, convirtieron Vlasic, Brozovic, Modric y falló Mayer, por lo que en el quinto penal 2 posibilidades tenía España: primero que Laporte la metiera o después que Perisic fallara. Sin embargo, pasó absolutamente lo contrario. Laporte erró su disparo y Perisic convirtió el suyo, por lo que nos fuimos a la serie 1 contra 1. Carvajal metió su penal y Petkovic terminó fallando el disparo definitivo para que España se llevara la serie por 5-4. Una selección que, como dije, vuelve a coronarse campeón después de mucho tiempo en un torneo quizás no soñado en general, porque España no es que tuvo un desarrollo subliminal en la competencia, pero aún así en este Final Four se mostró muy seguro, sobre todo en la materia defensiva. Está claro que arriba le sigue faltando un poco de jerarquía como para definir ciertas situaciones de juego, pero le alcanzó como para salir campeón. Es después de Francia la segunda selección en toda la historia del mundo que se corona campeón, con un mundial de fútbol, con la Eurocopa, con la medalla dorada en los Juegos Olímpicos y con la UEFA Nations League. Está claro que esto únicamente pueden hacerlo conjuntos europeos, porque los sudamericanos no juegan ni la Eurocopa ni la UEFA Nations League. Pero teniendo en cuenta la gran calidad de países que hay en Europa, España ha hecho lo que hasta este momento no han podido hacer, por ejemplo, Alemania,
lo que no ha podido hacer Italia. Portugal se coronó con la Nations League, pero todavía le falta Mundial. Y obviamente Croacia, más allá de todos estos buenos años, no ha podido lograr un título. España, sin ser la gran selección que fue durante los años 2008 y 2012, hoy vuelve a levantar un título. Es un trofeo muy importante para que despegue nuevamente como una de las mejores selecciones del planeta. Esta fue la tercera final de la UEFA Nations League en toda la historia. La primera fue ganada por Portugal, que derrotó en el encuentro definitivo a Países Bajos, mientras que la segunda fue ganada por Francia, que justamente derrotó en la final a España. La selección dirigida por De La Fuente había tenido una fase de grupos un tanto dubitativa y terminó metiéndose en el Final Four por un tanto a los 88 minutos, convertido por Morata frente a Portugal en condición de visitante, un encuentro que no será olvidado por muchos. España empezó empatando 1-1 de local con Portugal, después igualó 2-2 de visitante con República Checa, llegarían dos victorias consecutivas ante Suiza de visitante por 1-0 y ante República Checa de local por 2 goles de diferencia, 2-0, y en la fecha 5 llegaría un momento en el cual muchos dudaban de si España iba o no a continuar peleando, porque Portugal por su parte derrotaba a los checos 4-0 de visitante, mientras que España tenía el peor partido de la competencia, cayendo 2-1 de local con Suiza. En la última jornada, España estaba obligada a ganarle a Portugal de visitante para meterse en el Final Four, y lo consiguió haciendo con un triunfo por 1-0. En esta etapa que se disputó ahora en junio, con un tanto de Joselu en el minuto 88, terminó eliminando a Italia en las semifinales y posteriormente se coronaría campeón ante el seleccionado croata al vencerlo por penales 5-4 después de igualar 0-0. Es una selección sin grandes figuras específicamente. Hablando de los futbolistas que integran hoy por hoy el plantel español, los jugadores quizás de mayor jerarquía ya están un tanto grandes. Quizás el que se rescata obviamente es el caso de Rodri, mediocampista central titular del Manchester City, que con tan solo 26 años levantó la UEFA Champions League con el equipo inglés. Después queda Jordi Alba, pero que ya está grande siendo el capitán del equipo. Recordemos que en el último mundial se dio el retiro de Sergio Busquets. Entre otras de las figuras aparece Gavi, que con 18 años es el futbolista más joven y seguramente de cara al futuro va a ser uno de los mejores jugadores del planeta, pero hoy por hoy hay que decir que es más proyección que actualidad, más allá de haber ganado la liga con el Barça. Después el resto de los futbolistas quizás no se encuentran entre los mejores del mundo en cada una de sus posiciones. Sin embargo, por la manera que tiene de jugar el entrenador Luis de la Fuente, les ha dado un plus, por lo menos en estos dos partidos. Después hay que ver en definitiva qué es lo que sucede más adelante. Recordemos que en la primera fecha FIFA de marzo, España tuvo un rendimiento subliminal contra Noruega, goleándolo en condición de local, pero cayendo en condición de visitante 2-0 contra Escocia. Por eso mismo digo que es una selección un tanto irregular. En la UEFA Nations League no tenés que jugar partidos contra todos los combinados nacionales, simplemente tenés que enfrentarte a los rivales que te tocan, y por eso mismo España aprovechó que quizás a este Final Four no llegaban las selecciones más potentes, porque no había logrado estar en este momento Francia, porque si hablamos de lo que hicieron en el último mundial, Portugal, que llegó a cuartos, tampoco estaba porque España lo eliminó, y le tocaba enfrentar a una Italia que está en una renovación, a una Croacia que era la mejor sin duda de las cuatro, pero que en definitiva nunca ha podido levantar un campeonato, y a Países Bajos, que fue finalmente el peor de los cuatro equipos. España, a fin de cuentas, por lo hecho en estos dos compromisos frente a Italia y los croatas, terminó siendo sin lugar a dudas un justo campeón de la UEFA Nations League. Y lamentablemente Croacia sigue sin poder levantar un título a nivel selecciones. Es sin lugar a dudas uno de los mejores países desde que empezó a jugar la Copa del Mundo como Croacia, por allá en 1998, ya en el primer mundial había salido tercero en aquella Copa del Mundo de Francia. Después tuvo algunos altibajos hasta que llegó el subcampeonato en Rusia 2018 y posteriormente llegaría el tercer puesto en el pasado Mundial de Qatar. Es decir, han disputado 6 mundiales porque no estuvieron en Sudáfrica 2010
y han conseguido 3 podios, algo verdaderamente excepcional. Sin embargo, si nos tenemos que meter específicamente en lo que ha hecho la selección croata en este último tiempo, porque hay que hablar de esta camada de jugadores, con Luka Modric como máximo estandarte, han tenido participaciones verdaderamente importantes en el último tiempo. Si hablamos específicamente del Mundial, hablando desde Rusia 2018 hasta acá, disputaron un total de 14 partidos. Es la única selección junto con Francia que alcanzó esa cantidad de encuentros en los últimos 2 mundiales, ganando 6, empatando 6 y solo cayendo en 2. Por el lado de la Eurocopa alcanzaron los octavos de final tanto en 2016 como en 2020, ganándole por ejemplo en el 2016 a España 2-1 en la fase de grupos. En la Liga de Naciones nunca ha podido alcanzar el campeonato, quedó eliminado en primera fase en los 2 primeros títulos, mientras que en esta oportunidad lograron consagrarse como campeones. Es una selección que de a poco ha ido ascendiendo con el correr del tiempo hasta convertirse sin lugar a dudas en una de las mejores de todo el planeta. Quizás no tanto por su juego desplegado, porque si bien Croacia tiene algunos futbolistas interesantes que han sido de lo mejor del mundo en sus respectivos equipos, como los casos de Modric en el Real Madrid, como el caso de Brozovic en el Inter, como el caso de Perisic en el Tottenham, que si bien no tuvo grandes resultados colectivos a nivel individual, no estuvo mal. La realidad es que Croacia parece que siempre tiene que tener un poco más de jerarquía, sobre todo en el ataque, como para definir ciertas situaciones. Este partido fue una gran muestra de ello, porque se defendieron bien, porque le jugaron de igual a igual a una selección como España, pero en ningún momento arriba pudieron generar tanta superioridad como para poder llevarse el título. La realidad es que con uno de los mejores mediocampos del planeta, pero sin tener esa jerarquía ofensiva, a Croacia siempre le ha faltado algo como para terminar de levantar el título. Y digo que es el fin de un ciclo porque no se sabe si Luka Modric va a poder llegar a la Eurocopa, y teniendo en cuenta que ha sido no solamente el jugador más importante de Croacia, casi básicamente de toda la historia y también de los últimos tiempos, sino porque el futbolista en cuestión ha sido ganador del Balón de Oro en el 2018 y es probable que no juegue la Eurocopa, dependerá mucho de cómo se sienta él, además de que Croacia debe clasificar por medio de las eliminatorias. Quizás se merecía algo más el conjunto dirigido por Dalic, que además ha sido uno de los mejores entrenadores de una selección en el último tiempo, pero, y lo repito una vez más, la falta de jerarquía en ciertos sectores del campo de juego, sobre todo en la parte ofensiva, queda demostrado que en estos partidos decisivos es muy pero muy importante. 4 partidos en la selección mayor tardó Luis de la Fuente en levantar un título. Es cierto que Luis Enrique le había dejado el equipo medianamente armado. Hubo algunas inclusiones importantes, como la de Lenormand en la zona defensiva, como también volver a poner a Jesús Navas como lateral derecho indiscutible titular por encima de Carvajal, y otras cuestiones que tienen más que ver por cómo afrontó el partido España, si sobre todo hacemos un paralelismo a lo que había sido aquel cotejo contra Marruecos en los octavos de final del Mundial, donde si bien España no había mostrado un mal juego, la realidad es que prácticamente no había pateado al arco y en la definición por penales terminó sucumbiendo ante el conjunto africano, la mejor selección de ese continente de todos los tiempos en un Mundial. En esta oportunidad, sin haber sido claramente superior a Croacia, pudo ganar un juego respetable y bastante bueno, y en los penales la lotería esta vez jugó a su favor para que pueda levantar un nuevo título.